Hola, un saludo a todos. A veces son tantas las noticias y sucesos que ocurren en nuestro día a día que es difícil sacar el tiempo suficiente para analizar aspectos que acompañan a estos sucesos y de los que nadie habla. Hoy queremos hablar de uno que tiene una importancia capital para entender muchos de los eventos que ocurren, pero que ningún líder político o medio de comunicación nos explica adecuadamente. Así que hoy hablaremos de la identidad. Hablaremos de qué es y la importancia que tiene este concepto para entender muchos hechos políticos y sociales de hoy día. Una vez que alguien entiende el tema de la identidad, automáticamente está facultado para interpretar de mejor forma muchos hechos actuales y la intencionalidad que esconden. Así que veamos. La identidad. Comencemos aclarando, sin muchos rollos, qué es la identidad. La identidad, en primer término, es el conjunto de características que distingue a una cosa de otra. Consideremos esta gota de agua. Al verla la identificamos inmediatamente por sus características. Sabemos que es un conjunto de moléculas de hidrógeno y oxígeno, pero sobre todo conocemos sus características más evidentes. Es líquida, transparente, insabora, inodora. Esa es la idea más básica que tenemos de identidad, pero no es todo. ¿Qué pasa si ponemos la misma gota en un vaso lleno de agua? Nos damos cuenta que ya no podemos identificarla porque está rodeada de muchas otras gotas idénticas. De hecho, nuestra gota de agua perdió su contorno, sus límites. Entonces comprendemos más acerca de su identidad. No solo son sus características, la identidad está definida por el contraste con otros elementos. Este contraste se manifiesta en la existencia de una línea, un contorno que separa a la gota de otros elementos. De hecho, en las artes, el contraste es un elemento importante que permite definir elementos, situaciones, etc. Y así como sucede en las artes visuales, también sucede en la evaluación mental. Entre más contraste, mejor se aprecian los distintos elementos porque tienen una identidad más fuerte. Tenemos claros entonces los tres elementos de la identidad. Ahora nos fijaremos en algo un poco más complicado, las fuerzas que la identidad genera. Volviendo a las artes, es bien conocido que el contraste genera emociones fuertes y tensión. Estos elementos son necesarios para que las historias avancen, para que las cosas sucedan y se muevan. En definitiva, para que se produzcan cambios. Dicho de otra forma, la identidad crea energías que a su vez mueven a la acción. Identidades fuertes pueden generar energías fuertes y mueven fuertemente a la acción. En el ser humano, la identidad abarca muchos elementos y se extiende por muchas dimensiones. Algunas de esas dimensiones están conformadas por lo que el individuo considera suyo, su cuerpo, su opinión, su casa, su familia, su país, su religión, su equipo de fútbol. Esto lleva a que cualquier evento que afecte a estos elementos genera una energía que causa la reacción del sujeto y en la vida diaria podemos ver muchos ejemplos de esto. Si alguien invade tu espacio personal o si alguien arroja basura en tu casa, seguramente reaccionarás de algún modo para corregir la situación. Hay ciudades donde a nadie le importa que arrojes basura en el suelo y otras ciudades donde la gente del común no tolera este comportamiento, lo cual es un indicador de qué tanto se identifica el ciudadano con su ciudad. Estas energías generadas por la identidad pueden llevar a sucesos gigantescos. En el pasado, cuando un gran poder quiso dominar una región por la vía militar, causó que los habitantes de esa región, al sentir sus fronteras violentadas, se levantaran en oposición, generando grandes enfrentamientos. Esto es el sentido de la identidad actuando a nivel comunitario, moviendo fuerzas gigantescas que a su vez generan eventos gigantescos. Es por este motivo que en el mundo de hoy, donde todo se estudia a fondo y se utilizan los conocimientos obtenidos para tomar ventaja en cualquier tarea, este conocimiento acerca de la identidad y el manejo de las fuerzas que genera es de vital importancia para los nuevos centros de poder. Por ejemplo, si un poder desea apropiarse de una región por la vía militar, seguramente será mucho más fácil lograrlo si se enfrenta a un ejército con una identidad debilitada.
De hecho, muchos historiadores sostienen que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue la continua incorporación de bárbaros y extranjeros al ejército como forma de alimentar el aparato militar a medida que el imperio se iba expandiendo. La presencia de estos extranjeros de diversas costumbres, valores y creencias fue debilitando la identidad de las tropas romanas, haciéndolas más proclives a rendirse, retroceder o traicionar a la nación en momentos críticos de las batallas. La manipulación. Hoy en día es mucho más eficiente no recurrir a métodos militares que despierten las energías identitarias del invadido, sino recurrir a métodos menos notables, al tiempo que se promueve el debilitamiento de las identidades. Es por eso que en el mundo moderno los grandes poderes ya no son naciones con grandes ejércitos, son conglomerados económicos de talla mundial que actúan de forma mucho más sutil que la militar, generalmente actuando detrás de los poderes políticos a los cuales manipulan. Y en la medida en que los intereses de estos conglomerados abarcan todo el planeta, es muy lógico que hayan concluido hace mucho tiempo que lo más conveniente es debilitar las identidades a nivel global. ¿Cuál sería la idea central de esta estrategia? Pues muy sencillo. Primero, anular o debilitar todos los ámbitos de la identidad de las personas que se puedan oponer a los propósitos de los centros de poder. Y segundo, potenciar identidades cuyas energías colaboren con los propósitos de esos centros de poder. Un ejemplo muy claro es el actuar del Imperio Británico, que durante el siglo XVIII competía por ser la primera potencia mundial con el Imperio Español. En varias ocasiones el Imperio Británico intentó el ataque militar sobre la Nueva Granada sin obtener los mejores resultados. Sin embargo, promover y apoyar las ideas independentistas al interior de la Nueva Granada resultó el mejor método para empezar el desmembramiento definitivo del Imperio Español. Es decir, que se atacó la identidad española de la Nueva Granada y se promovieron una serie de identidades nacionales que dieron origen a una mirada de países pequeños e impotentes de resistir a las presiones de los grandes poderes. En épocas más recientes, podemos mencionar cómo el comunismo de la antigua Unión Soviética promovía una visión del mundo en donde la identidad era la de las clases sociales, las cuales, al ser transversales a todos los países, debilitaban las identidades nacionales. La comunidad. Hoy en día, prácticamente todos los medios de influencia cultural están volcados a afectar las identidades a todos los niveles posibles. Las identidades nacionales, por medio del indigenismo, la inmigración masiva, el multiculturalismo; la identidad familiar, por medio del discurso feminista y los nuevos tipos de hogares; la identidad personal, por medio de la promoción de un abanico de nuevas identidades sexuales y el uso político del LGTBI; la identidad cultural por medio del continuo ataque a la historia, las comisiones de la verdad o el concepto manipulado de verdad histórica, etc. Así pues que la identidad está sometida a una guerra de gran envergadura que no descansa ni día ni noche y de la cual muchas personas no son conscientes. Pero para quienes conocen el tema, es fácil detectar estos continuos ataques en el discurso político, en las leyes, en el cine, la literatura, la televisión, en la música y básicamente en todas las formas de producción cultural de la actualidad. Es necesario entonces que sepamos identificar estos ataques culturales a la identidad si es que queremos que nuestras comunidades y culturas sobrevivan a la época actual y puedan resistirse a los embates soterrados de los grandes poderes. Muchas veces estos ataques son disfrazados de buenas intenciones o nuevas formas de pensar más modernas y positivas, pero es analizándolas a fondo cuando podemos descubrir sus intencionalidades ocultas. Ejemplos. Recordemos entonces los tres componentes de la identidad y analicemos algunos ejemplos de ataques a los mismos. Primero, las características. Hoy día se ataca, por ejemplo, la identidad masculina
presentando el concepto de masculinidad tóxica, queriendo desdibujar los antiguos rasgos de arrojo, valentía y fortaleza masculina, para presentarlos como una tendencia a la violencia y al abuso, para que los hombres se avergüencen de su propia naturaleza y la repriman, con lo cual se logra disminuir en gran medida la capacidad de la población a responder a agresiones externas. Segundo, el contorno. Con el actual acuerdo de migración de la ONU, se empieza a quitar capacidad a los países de cerrar sus fronteras a la migración masiva, así como a deportar de manera expedita a grandes grupos de inmigrantes legales. Con esto se desdibuja el contorno de los países, pues lo que da sentido a la existencia de las fronteras es el completo dominio que cada país tiene sobre sus propios límites y particularmente la posibilidad de abrirlos o cerrarlos según su conveniencia. Al renunciar a estas potestades se pierde poco a poco la idea de frontera y por ende se debilita la identidad de la nación y la inclinación natural de su gente a defenderla. Tercero, el contraste. La tradicional realidad de la existencia de hombres y mujeres permitía la formación de dos tipos de personalidades perfectamente contrastadas, y en este caso complementarias entre sí. Ahora, con el posicionamiento que los centros de poder hacen de la diversidad de género, el contraste hombre-mujer tiende a perderse por completo, difuminándose en toda una gama de nuevas identidades intermedias y alternas. Con esta pérdida de contraste viene la consabida reducción o anulación de la energía identitaria. En conclusión, que la identidad es uno de los factores claves para el progreso y aún la supervivencia de los pueblos. Así que no descuidemos este factor y pensemos en él cada vez que en nuestra sociedad se tomen decisiones o se realicen acciones que puedan afectar a las identidades básicas de nuestra cultura. Y aún más, es deber de todos reflexionar cómo con el paso del tiempo hemos permitido que se nos quite con falsos discursos de igualdad y modernismo nuestra identidad tradicional. Debemos revertir estos procesos y recuperar todo lo bello que hemos dejado que nos quiten sin darnos cuenta. Buen día.